Sigan conectando las personas que se habían inscrito. El día de hoy tenemos a Julio César Aguirre, quien nos va a compartir una presentación respecto a la planificación y construcción de prácticas de bioseguridad en el marco de la situación que estamos viviendo. Les voy a dar una breve reseña de quién es Julio César. Es profesional técnico, ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica del Ejército de Quito. Está diplomado también en la dirección gerencial del IDE Business School. Tiene una certificación PMP emitida por el PMI y el MBA en la Universidad Internacional del Ecuador. Cuenta con 14 años de experiencia en las áreas de diseño neumático y la industria automotriz. Es parte del equipo de GMOBB desde el 2006 hasta la fecha, habiéndose desempeñado en cargos operativos de liderazgo y gerencia de áreas como mantenimiento, ingeniería de procesos, planificación estratégica, lanzamiento de vehículos y proyectos de infraestructura. Entre sus principales logros, ingeniero líder de planificación de proyectos en el Centro de Distribución de Repuestos de GM en Quito, coordinador de ejecución de proyectos, líder sponsor de la certificación ISO 50001 para GM-OBB y gerente de proyectos de producto como Suzuki Gran Vitara segunda generación. Esto muy rápidamente, es bastante amplio el currículum y la experiencia que tiene Julio César. Y antes de darle paso a él, quisiera nada más recordarles algunos temas con respecto a la modalidad bajo la cual manejamos estos webinars. La exposición de Julio va a durar alrededor de 45 minutos y el resto del tiempo lo vamos a dedicar para contestar las consultas que ustedes nos vayan escribiendo en el chat que tenemos para el efecto. Esto nos va a facilitar la fluidez de la charla en sí. El webinar se está grabando y la presentación nos ha compartido muy gentilmente Julio para que podamos hacerles llegar a quienes están participando el día de hoy. Esto les haremos llegar luego de que nos hayan ayudado contestando una breve una breve encuesta que les vamos a hacer llegar por correo entre mañana y pasado mañana. Sin más nada más pedirles que estén pendientes de tener sus micrófonos apagados y las cámaras también apagadas. Eso nos ayuda mucho con la capacidad del Internet. Doy paso a Julio César. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu disposición para compartirnos tus conocimientos en esta temática. Ok, Adelante. gracias, buenas tardes y gracias Paulina por la introducción. Pues bueno, esta tarde quiero compartir un poquito lo que estamos trabajando tanto desde General Motors como también como conocimientos generales profesionales de lo que es construir un protocolo de bioseguridad o prácticas de bioseguridad para las compañías. Es muy importante hoy por hoy que estamos viviendo dentro de esta coyuntura de coronavirus, identificar cuáles son las acciones que las compañías tienen que implementar para proteger la salud de sus empleados. Y también, sin desmerecer el objetivo, generar también condiciones para que la producción pueda continuar en medio de este factor que estamos viviendo como mundo, ¿no? Entonces, para arrancar, yo quería comentar y hacer una introducción general. Se habla mucho hoy de coronavirus, pero creo que antes de entender para qué queremos hacer un protocolo de bioseguridad, es importante saber también qué es lo que está sucediendo. Entonces, información relevante, muy rápida. Al día de hoy, 26 de mayo, las cifras de la Organización Mundial de la Salud ya establecen 5 millones de personas de casos confirmados a nivel global y se incluyen ya 343,000 personas fallecidas.
datos que los extrapolamos hacia el Ecuador y pues tenemos también una cifra considerable en el cual 37,000 casos confirmados es los que ya se definen hoy por hoy en el Ecuador. Por otro lado, las muertes en Ecuador ya están definidas como 3,203 muertes, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Es una gráfica que fácilmente se puede ir monitoreando, se puede ir buscándola dentro de un dashboard que está incluido en la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿contra qué estamos trabajando y para qué queremos hacer un protocolo de bioseguridad? Pues esa pequeña imagen que se ve acá, que es la representación gráfica de este virus del SARS-CoV-2 o llamado coronavirus. 2019, el cual, como todos sabemos, pues fue detectado por primera vez en Wuhan. No quiere decir que nació en Wuhan, o que fue creado en Wuhan. Hay muchas especulaciones, me dirán, hay mucha información que podemos mirar en las redes y etcétera, pero la información oficial pues está destinada hacia acá. Y en realidad no es la charla para poder determinar qué es lo que pasó, quién lo creó, cómo se creó, de dónde vino y etcétera. Es más saber cómo podemos convivir con él, ¿sí? Y es hacia allá, hacia donde está generado el protocolo de bioseguridad que se debe generar en una compañía. Y tal vez no solo para COVID-19, o sea, hoy por hoy está muy popularizado este nombre y este significado de protocolo de bioseguridad, pero en realidad hay compañías que han vivido con protocolos de bioseguridad toda la vida, porque se resume en este pequeño concepto que he colocado acá en la presentación. Disculpen que voy a colocar acá un láser, que son medidas preventivas destinadas a mantener el control de agentes biológicos, físicos o químicos, ¿sí? Tan sencillo como eso. Es una forma, es un proceso con el cual vamos a combatir la gestión de efectos o parámetros externos que vienen hacia nuestro entorno, ya sean estos biológicos, físicos o químicos. Lograr una prevención de impactos negativos contra la salud de los trabajadores como principal acción, como objetivo principal. Proveedores y visitantes de una empresa que forman parte de este núcleo comercial. Entonces, eh, con este concepto, yo quisiera navegar por un flujograma porque es tan sencillo como lo que ustedes están viendo en esta pantalla. Eh, es mirar cuáles son los antecedentes, cuál es el protocolo que vamos a seguir, cuáles son las acciones y finalmente también una evaluación. Para los que están familiarizados con procesos de mejora continua, esto es un protocolo PHBA o un protocolo de planear, hacer, verificar, actuar, como se ve en la gráfica, en la cual existen tareas que nosotros debemos gestionar desde forma de escritorio, desde forma de oficina. ¿Qué es y hacia qué queremos enfocarnos? ¿Sí? Entonces, en la parte de planificación, es muy importante primero definir cuál es el tipo de empresa en la cual nosotros vamos a construir un protocolo de bioseguridad. Porque no es lo mismo construir un protocolo de seguridad para una empresa automotriz como la que yo trabajo, como para construir un protocolo de bioseguridad de una empresa de preparación de alimentos. Sí tienen un factor común, que son las acciones que vamos a ver a continuación, pero se tienen que ver ciertos factores que pueden impactar en uno u otro. ¿Sí? Modificaciones que se tienen que hacer a una cierta tarea y por eso este protocolo o esta presentación muestra un mapa general de lo que se debe hacer. Después de haber identificado nuestra empresa, hacer un breve mapa general de las áreas, del personal que trabaja en nuestra empresa, tenemos que ver cuál es la amenaza, en este caso investigar más sobre COVID. Entender qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no dejarnos llevar por lo que dicen las redes sociales, acudir siempre a la información oficial, entender estudios científicos que estén relacionados justamente con esta nueva pandemia así declarada por la Organización Mundial de la Salud y poder comenzar a hacer un link entre lo que tiene que ver a la empresa y cómo me defiendo de este factor. Luego de esto, dentro de la planificación, nosotros tenemos dos aristas que debemos tenerlas muy presentes durante nuestra planificación,
¿Qué es? ¿Qué dicen primero los gobiernos y qué dicen los municipios? Y por otro lado, ¿qué dicen las asociaciones? Todas las empresas con regularidad forman parte, desde los emprendimientos más chiquititos, forman parte de una cooperativa o forman parte de un núcleo general en el cual se toman decisiones para efecto y beneficio de las empresas o emprendimientos. En empresas un poco más grandes forman parte de cámaras. Eh, en otros casos forman parte de consorcios. Así que es importante saber qué es lo que se están definiendo desde estos puntos de vista, desde estas fuentes de información, para poder ligarlas y hacer una mezcla de lo que también está pidiendo el gobierno y municipio como primera acción, ¿no? Es muy importante poder encontrar cuáles son las acciones y cuáles son los requerimientos que el gobierno está dando. ¿Cuáles son hoy por hoy los principales factores con los cuales estamos trabajando para crear un protocolo de bioseguridad? Existe una guía declarada para el retorno progresivo a las actividades por parte del Ministerio, un documento que fue generado por el Ministerio de Producción, Ministerio de Salud, IES, y otras entidades estatales que definieron un protocolo y una guía que los empresarios debemos seguir, ¿sí? Por otro lado, el municipio está estableciendo también ciertas acciones referentes a la semaforización que se debe actuar para que podamos regresar, en la cual se distinguen los aforos, se distinguen algunas normativas específicas de la ciudad, los modos de movilización y etcétera. Y esos dos en realidad resumen gran parte todo lo que está gestionado por parte del gobierno. Es importante también revisar literatura de otros países. Para mí, para el equipo con el que estamos trabajando en General Motors, en GMOBB, es súper importante encontrar la comparación con otros países en donde probablemente los protocolos de gestión para regresar a labores se han convertido en una verdadera fuente de información científica, en la cual cada una de las acciones está declarada del por qué, cómo y cuándo se debe realizar. Entonces, también aconsejo hacer esa revisión. En la web hoy por hoy podemos encontrar mucha información relacionada a esto y qué mejor si es que podemos hacer de estas acciones una condición de nuestras compañías. Después de haber generado estas tres condiciones, de haber evaluado estas tres condiciones, nosotros estamos listos para escribir nuestro protocolo. Esta es la primera parte en realidad, porque dentro del planear y el hacer, nosotros tenemos que identificar de forma escrita y de forma desarrollada si es que lo que queremos hacer en nuestra compañía está bien o está mal. Es la condición en la cual nosotros queremos cuidar a nuestros trabajadores, es en la condición en la cual nosotros queremos que nuestros visitantes actúen dentro de nuestra instalación, ¿sí? Como el concepto inicial que les comentaba, o sea, los protocolos de bioseguridad no están destinados solo para las personas que trabajan en nuestra compañía, sino toda la sociedad que interactúa dentro de la compañía o instalación. Punto importantísimo después de haber creado el protocolo, que normalmente va a ser un documento que está entre las 30 hojas, 20 hojas, dependiendo de la forma y estructura que tenga la organización. Tenemos que llevarlo a esto a un lenguaje mucho más digerible para poder entrenar. Porque el punto más importante de esto es que nuestros empleados, nuestros proveedores y toda nuestra cadena de valor esté totalmente informada de lo que nosotros queremos que se cumpla dentro de nuestra instalación. ¿Qué pasa si es que una persona no está alerta de que para entrar a nuestra instalación de ahora en adelante va a necesitar una mascarilla? La persona puede ser que asista, no va a pasar porque en realidad el municipio está pidiendo también que existan cuidados como el uso de mascarilla continua, el gobierno de igual manera. Pero en su momento, poniendo solo el caso hipotético, si una persona llega sin mascarilla, quiere decir que no le entrenamos de forma correcta. Entonces, esta es una tarea importante.
Y el entrenamiento tiene que ser en ciertas escalas, tiene que ser en varios niveles. Un entrenamiento que parta desde la orientación general hacia el liderazgo superior de la compañía, luego al liderazgo medio y finalmente a todos los empleados. ¿Por qué hacer en esas tres fases? Para lograr el compromiso de toda la estructura en lo que queremos hacer y en lo que estamos buscando hacerlo. El protocolo, claro está, tiene que ser aprobado, sea este por la junta directiva, por el gobierno corporativo que deben tener las compañías antes de poderlo poner en ejecución. Así que es importante pasar desde ese protocolo al entrenamiento teniendo todas las aprobaciones. Luego de tener todas las aprobaciones, el entrenamiento va a fluir y va a ser una consideración en la cual todos van a apoyar y todos van a remar hacia el mismo lado. Después de haber generado el entrenamiento y en realidad en paralelo, podemos trabajar con la adecuación de nuestra instalación. Seguramente nuestras instalaciones, y hablo por experiencia, nuestras instalaciones no tenían sistemas de sanitización en toda la planta o en todas las oficinas. No tenían sistemas de lavado de manos o no tenían lavabos al ingreso de las instalaciones, o no se habían definido inclusive un protocolo de revisión antes de que los empleados puedan ingresar a nuestra compañía. Entonces, es acá donde comenzamos a hacer todas esas adecuaciones, a modificar los ingresos, a modificar el lugar donde tican los empleados, a modificar nuestros comedores, si es que los tenemos, a colocar comunicados e infografías en general en toda la instalación para que los empleados conozcan, a pintar en los pisos señalización de distanciamiento, que vamos a ver algunas formas en las láminas adelante, pero es un proceso que puede durar algunas semanas antes de que la instalación esté lista para poder operar, ¿sí? Finalmente, ya en el proceso de ejecución, vamos a hacer el inicio de operaciones, en el cual tenemos que hacer una verificación continua de que lo que escribimos en el protocolo, lo que entrenamos y las adecuaciones están funcionando de forma correcta. ¿Cómo hacer esto? Normalmente se pueden definir ciertos actores dentro de la compañía. Háblese médico laboral, háblese de seguridad industrial, seguridad física, o cualquier otra persona destinada a poder controlar y ser los ojos de la organización, para poder entender si es que las condiciones que nosotros le estamos dando a nuestros empleados y a todo el flujo de personas que van a entrar es la correcta. Por otro lado, levantar también las dudas, levantar las interrogantes que van a salir. Van a salir muchas interrogantes cuando las personas regresen. Yo he hablado con muchos colegas en los cuales que estamos elaborando protocolos de bioseguridad a nivel de la industria y me dicen, mira, estoy todos los días en el mismo tema, trabajo todos los días en el mismo tema y sé hasta el último detalle que debemos considerar. Pero no es lo mismo mi conocimiento al conocimiento de las personas que van a venir. Tenemos personas que han estado inclusive 60, 65 días en sus casas en aislamiento total y desconocen totalmente del procedimiento que nosotros escribimos y el procedimiento inclusive que entrenamos. ¿Por qué hago esta acotación? Porque hay muchas personas que pueden recibir un entrenamiento de buena manera o un entrenamiento simplemente muy muy rápido, ¿no? Como se puede decir, lo tomaron, lo digirieron y lo rechazaron, ¿sí? Porque puede pasar eso. Las personas a veces toman solo lo que es necesario dentro de un entrenamiento. Puede pasar lo mismo en este entrenamiento, inclusive. Así que es importante que nosotros sigamos reforzando todos los días con agentes que vayan generando comunicación, con agentes que vayan generando entrenamiento y con agentes que vayan llamando la atención a las personas que no están cumpliendo con nuestro protocolo, ¿sí? Finalmente, en la parte de verificar y el actuar, un poco una mezcla, está la auditoría. Es importante y es una recomendación general que se establecen dentro de la construcción de protocolos, el hecho de que se lo audite de forma continua y que se revise si es que las condiciones están funcionando, porque puede ser que la primera semana funcionó perfecto, la segunda también, pero la tercera puede ser que haya una caída con respecto al protocolo que nosotros estamos diseñando. Para lo cual, pues es importante tener este feedback y tener un actor que se encargue de hacer llegar estas comunicaciones. Primero a la persona que generó el protocolo de bioseguridad
Segundo, al liderazgo superior y también al liderazgo medio para tomar las acciones finales. Entonces, de esa manera, acá está muy gráficamente eh, establecido cuál es el proceso, cuál es el flujo con el cual nosotros tenemos que construir un protocolo de bioseguridad. ¿Sí? Si es que hay alguna pregunta o algo, Paulina, sin problema me paras. Yo no puedo ver las preguntas, así que sin problema yo puedo responder en el camino. Perfecto. Eh, siguiendo con el entrenamiento, siguiendo acá con la base general de lo que significa hacer un protocolo de bioseguridad, se han establecido 5 acciones, ¿sí? O al menos desde mi punto de vista, puedo establecer estas 5 acciones que están muy alineadas con lo que GM está considerando para poder ejecutar en todas sus instalaciones, tanto en oficinas y plantas de producción. Pasos que se deben seguir probablemente en este orden para poder ejecutar acciones de gran impacto. Paso número 1, la limpieza de las instalaciones. Vamos a ver un poco a detalle cada uno de estos pasos, pero quiero que miren la secuencia nada más acá. Entonces, está el paso 1, que es la limpieza de las instalaciones, un paso 2 que tiene que ver con todo el proceso de ingreso de personas y el monitoreo general. El tercero, que es el distanciamiento social, muy importante. En el Ecuador está considerado 2 metros de distancia para cualquier operación entre personas. Los equipos de protección, vamos a hablar también un poquito de eso. Y finalmente, el manejo de casos, sean estos sospechosos o sean positivos. En la parte baja yo he dejado también considerado acá que uno de los documentos en los cuales está guiándose este protocolo es la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales, que está emitido con el código MTT 6003 del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? También hay una guía general del Ministerio de Gobierno que es del aislamiento al distanciamiento, emitida el 26 de abril del 2020. Todos estos documentos están de libre acceso en Internet. Uno los puede poner en Google directamente con este nombre que está colocado acá en la presentación y los van a encontrar con facilidad en formato PDF. Eh, También hay un protocolo de limpieza y desinfección de unidades de transporte público emitida por el Ministerio de Transporte. Hay acuerdos ministeriales, varios acuerdos ministeriales y finalmente también hay una guía del IES que establece un protocolo muy similar al que está estableciendo el Ministerio de Trabajo. Ahora, ojo, en el Ecuador no se ha emitido una guía de cumplimiento 100% según establece el documento. Lo que se han establecido son guías. ¿Por qué? Porque cada industria es diferente. Yo hablaba hace unos minutos que cada industria va a ser diferente, cada coyuntura y cada entorno en el cual esta industria o compañía, oficina, etcétera, se desenvuelva. Así que lo que ha hecho el gobierno es definir una guía principal con la cual las compañías tienen que hacer su adecuación e instalación del proceso dentro de su proceso. Em, para, para General Motors, que estoy representando también ahora, esta charla está bajo el, el reconocimiento también de la compañía. Es muy importante la OSHA 3990, es una norma internacional sobre el trabajo seguro, que también la pueden consultar. Es una norma muy amplia en la cual se establece un protocolo frente a COVID-19. Yendo a cada uno de estos puntos, hablábamos de que, perdón, me olvidé acá, así como nombré cada uno de los puntos, hay un paraguas general en el cual está descargado este protocolo, ¿sí? Y es la comunicación general. Nosotros hablábamos en la lámina anterior sobre el entrenamiento. Y si es que el entrenamiento no es sólido, la comunicación no es sólida, no estamos continuamente haciendo que nuestros empleados refuercen esos conocimientos, simplemente el protocolo puede quedar en nada. ¿Sí? Y comenzaremos a tener inclusive más riesgos de los que podríamos haber considerado en nuestra evaluación de riesgo. ¿Qué es lo que se considera como buenas prácticas acá? Primero es detallar
los protocolos de forma gráfica. Entonces, si es que estamos considerando una condición de mantener distanciamiento, es importante que nuestros empleados se identifiquen con una gráfica e identifiquen cuál es la distancia que deben mantener dentro de la instalación. ¿Sí? También, por ejemplo, acá tengo una gráfica que muestra cómo los empleados tienen que comer. Entonces, tenemos que pasar de una forma inclusive de manejo social en el cual los almuerzos eran los momentos en el que yo podía compartir con mi compañero de trabajo, yo podía conversar, podía desestresarme, etcétera. Hay condiciones en las cuales esta nueva normalidad nos va a llamar. Tenemos que conservar siempre los 2 metros, tenemos que generar un distanciamiento de salud y tenemos que inclusive tener una pantalla de división, que es la que se ve acá con una línea, una pantalla de división que va a hacer que yo no pueda comunicarme de forma natural como antes lo hacía con un compañero de trabajo. Voy a tener inclusive sillas que están frente a mí vacías y que no pueden ser ocupadas. Y acá se muestra, por ejemplo, con una X el hecho de que la silla no puede ser utilizada. Infografías que se pueden obtener muy fácilmente de la Organización Mundial de la Salud con respecto al lavado de manos, al desinfectado de manos, que nos lleva básicamente a transportar todo lo que escribimos en nuestro protocolo a una infografía. ¿Sí? En este caso, la recomendación es tener comunicaciones para los colaboradores antes del regreso primero, generar una presentación, generar un documento, generar un video con el cual podamos entrenar a las personas antes de que salgan de su casa. Sí, es muy importante que las personas salgan de su casa sabiendo que cuando lleguen a la instalación, a su trabajo, la compañía ha tomado todas las acciones necesarias para que él se sienta tranquilo y se sienta cuidado. ¿En qué decanta esto? En que la persona sea más productiva y que no esté preocupada en condiciones que pueden afectar su salud, sino que sea lo más productiva posible, conociendo y generando psicológicamente una visión de que todo lo demás ha sido cuidado. La comunicación de los protocolos de ingreso también va a ser muy importante. Antes las personas normalmente llegaban con su credencial, colocaban esto sobre un lector y finalmente pues ingresaban a la compañía. Hoy lo que va a suceder es que las personas tienen que generar probablemente una declaración firmada, que es lo que está pidiendo el Ministerio de Trabajo, o tienen que llenar una aplicación para poder ingresar a su instalación. Y ya no solo el hecho de ticar, sino que también tienen que pasar por un proceso de medición de temperatura, tienen que haberse evaluado antes de salir de casa. Entonces, las condiciones realmente varían y es importante que los empleados conozcan de esta nueva modalidad. El uso de las mascarillas y el material de protección es muy importante. La única manera de protegernos de esta pandemia y de protegernos de este virus, que lo veíamos gráficamente en la primera lámina, es usar mascarilla todo el tiempo. ¿Sí? Usar mascarilla al momento de estar en contacto con las personas. Dije todo el tiempo porque normalmente cuando estamos en una actividad laboral tenemos contacto continuo con las personas, así que es mejor mantener la mascarilla colocada. Si es que hay operaciones en las cuales las personas no tienen contacto con nadie más durante el día, su espacio es cerrado, no es necesario tener una mascarilla, pero la Organización Mundial de la Salud pues especifica como una norma el uso general. ¿Sí? El distanciamiento físico, que va a ser muy importante. Este que es el que estoy colocando acá, que son los protocolos de síntomas y cuidados médicos, va a ser de vital importancia para los empleados y para los servicios médicos y para la tranquilidad de los líderes de las compañías. Porque mientras más nuestros empleados conozcan qué síntomas son y cuáles son los cuidados médicos que yo debo tener antes de asistir a la compañía a un posible contagio de mis compañeros, va a ser vital, va a ser importante para que ellos lo puedan conocer de esa manera. ¿Sí? Algo que no quisiera dejar escapar es este grafiquito que se ve en la parte baja. Las comunicaciones, hablando de neurolingüística,
se han convertido también de forma de una arista gráfica en la cual las personas pueden recibir y pueden asociar rápidamente toda la información que le queremos dar, porque va a ser mucha información, si es que todo tiene una línea gráfica establecida. Si es que nosotros hacemos un afiche de color amarillo, otro afiche de color verde, otro de color azul, y etcétera, y seguimos proliferando los afiches y los colores, probablemente la gente va a acordarse del primero, pero no va a acordarse del segundo. Entonces, desde ese punto de vista, también hay varios consejos al hecho de utilizar una gama de colores establecida que identifique su compañía o que identifique simplemente a este procedimiento, que en este caso, como ustedes pueden ver, es el magenta. ¿Sí? Pasando a la parte de desinfección, que es el segundo paso. Yo hablo acá casi siempre de estas siglas que se llaman ahora muy conocidas por desinfección, limpieza y sanitización. ¿Sí? El proceso de desinfección es un proceso semanal. Y por eso es que hay que diferenciarlo entre desinfección y sanitización. La desinfección es el proceso semanal, se aconseja hacer semanal dentro de las instalaciones, con las instalaciones paradas, cuando la oficina no esté trabajando, día sábado, día domingo, o cuando la industria no esté trabajando, es el mejor momento para hacer una sanitización con un desinfectante que tenga 65-85% de alcohol. También una recomendación que viene de la OMS y que está destinada también en los protocolos que hablamos antes. La sanitización, voy a dejar limpieza al final, la sanitización es un proceso diario, contrario a la desinfección, un proceso diario en el cual puede ser el proveedor de limpieza o pueden ser los empleados quienes realizan actividades de desinfección en sus puestos de trabajo. Háblese esto, herramientas con las cuales ellos están trabajando todos los días, háblese esto, computadores, teléfonos, monitores, etcétera. Eh, es importante comprometer a los empleados en esta acción. Me han dicho también algunos colegas y me decían, bueno, es que la gente está acostumbrada a tener un proveedor de limpieza y que te limpie el escritorio todos los días, o a que yo llegue a mi oficina y esté limpia. Ok, pero la nueva normalidad ha cambiado. Hoy necesitamos que la persona que está trabajando en ese puesto esté segura y que se sienta segura. Entonces, qué mejor si soy yo mismo el que limpio mi escritorio y qué mejor si soy yo mismo el que limpio mi computador para poder trabajar de forma segura. También puede haber ocasiones en las que compartí la oficina con alguien, vino alguien, hicimos una reunión y yo necesito estar seguro para seguir trabajando, pese a que utilicé mascarilla, pero algún fluido puede estar, o hay veces que hay personas que son un poco más cautelosas con estos protocolos y van a querer limpiar varias veces su estación de trabajo. La recomendación ahí es dejar a las personas que manejen su forma de seguridad de la mejor manera, porque mientras más tranquilos, mientras más seguros ellos se sientan en su puesto de trabajo, más efectivos y más productivos van a ser también. Eh, ¿Cómo ayudar a que esta desinfección se haga de forma ordenada? Pues la idea es entregarles a cada uno de los empleados. La recomendación es poderles entregar un pequeño kit, el cual contenga toallas reciclables o pueden ser toallas desechables para poder hacer una limpieza, sea esta con alcohol o también está considerado el uso de amoníaco cuaternario de quinta generación en lo que tiene que ver a equipos un poco más industriales, ¿no? También es importante mirar cuáles son las normas de los fabricantes. Todos manejamos activos y todos tenemos dentro de nuestra base equipos que todavía no han cumplido su vida útil, equipos que siguen en depreciación, así que es importante cuidarlos. ¿Cómo cuidarlos? También evaluar cuáles son las condiciones de los fabricantes. La mayoría de fabricantes han emitido sus protocolos de limpieza y de sanitización. Ejemplo, acá pongo uno de HP que tiene que ver con equipos de computación, en el cual se emitió un protocolo que es público y se puede identificar qué es lo que ellos recomiendan. Ejemplo, no lanzar el alcohol directamente sobre el teclado del computador, sino hacerlo en un paño, como se ve en la fotografía, y poderlo pasar sobre las teclas de forma regular. ¿Qué se aconseja también dentro de la parte de limpieza e instalaciones? Generar trabajos estandarizados.
Yo acá hago referencia a trabajos estandarizados que son de nuestra compañía, de General Motors, en la cual nosotros tenemos detallados cuáles son las actividades, las frecuencias, quién lo hace, qué producto se utiliza, cuál es el equipo de protección personal, etcétera. Mientras más esté escritas las condiciones, más común van a ser los sistemas de sanitización que nosotros hagamos en el día a día. ¿Cómo mantener a nuestra gente tranquila también? Ustedes deben haber visto antes de esta pandemia en los centros comerciales, por ejemplo, cuando uno iba a un sanitario público, normalmente encontraba detrás de la puerta una pequeña infografía en la cual se ve el responsable de quién hizo la última limpieza de ese baño, la hora en la que fue hecha. Personalmente siempre visualizaba esto para mirar cuándo fue la última vez que se hizo y es un poco lo que queremos trasladar también acá. La recomendación es utilizar estas infografías para que nuestros empleados sepan cuándo fue la última vez que nuestro proveedor de limpieza realizó la sanitización de su lugar. ¿Cuándo fue la última vez que se sanitizó el lugar? ¿Sí? Podemos recomendar que en áreas de oficinas colocar una hoja Excel en la cual se coloque igual nombre, apellido, firma, hora y fecha de la última vez que se realizó la limpieza. Y lo que tiene que ver a las estaciones de trabajo, pues también recordarles a los empleados cuáles son las principales acciones que tienen que hacer. ¿Sí? En el proceso de ingreso y monitoreo, hay varias recomendaciones también que se pueden considerar y algunas de estas inclusive que deberían ser mandatorias porque así lo establece la guía de retorno progresivo de trabajo del Ministerio del Ecuador, del Ministerio de Trabajo del Ecuador. El primero es un cuestionario de ingreso, ¿sí? Como yo comenté antes, puede ser una aplicación en el cual se llenen las 9 preguntas que en este momento el Ministerio de Trabajo emitió, las cuales van desde el punto de consultar si la persona tuvo un viaje nacional, internacional en el cual tuvo que subirse a un avión, si es que la persona tiene algún síntoma, sea este dolor de cabeza, sea este fiebre, etcétera. Si es que está tomando medicación, si es que ha sido vacunado contra la influenza hace un año o hace cuánto tiempo fue vacunado y de esa manera poderle llevar a un procedimiento en el cual las personas queden dispuestas con una aprobación o un rechazo a poder ingresar a la instalación. ¿Por qué es importante? A veces la palabra de rechazo suena muy fuerte, pero en realidad es importante poder proteger a las personas que están sanas y a las personas que no han presentado ningún síntoma o a personas que son sospechosas, ¿sí? Muchas ocasiones puede ser que una persona sospechosa se convierta luego en un positivo. ¿Y qué va a causar esto? Que nosotros tengamos que parar nuestra operación para poder hacer una sanitización del lugar. Tenemos que aislar a todas las personas que estuvieron en contacto con ella. Y finalmente, probablemente tengamos que parar nuestra producción o nuestras labores generales, si es que es el caso de una operación administrativa. Medición de temperatura, muy importante. El parámetro que está establecido por el gobierno ecuatoriano es 37.5 grados centígrados, que es una temperatura a la cual las personas no la pueden superar para poder hacer el ingreso también a la instalación. Así que por eso es que se han popularizado también la venta de estas pequeñas pistolas de lectura de temperatura, con las cuales pues rápidamente se puede establecer por medio de infrarrojo para no hacer contacto directo con la persona o no tener que utilizar un termómetro eh, de lengua. Se han popularizado estas pistolas que lo que van a hacer es ayudar a gestionar el parámetro de temperatura. Este parámetro tiene que ser evaluado por el equipo médico y se tiene que guardar también toda la información de los empleados para poder tener un registro en el caso de casos, sean estos sospechosos o positivos. La sanitización del calzado es una recomendación también que viene desde algunas organizaciones internacionales. El gobierno ecuatoriano ha emitido varios informes con respecto al no uso de túneles, por ejemplo, de desinfección. No son tecnologías que hoy por hoy están probadas. La OMS también ha emitido varios estudios relacionados a estos. Se está evaluando la condición del uso de ozono, pues deben haber escuchado mucho también de esto.
pero hoy por hoy no están considerados como una acción importante para poder combatir al virus dentro de nuestras prendas de vestir o sobre nuestras prendas de vestir, perdón. ¿Qué utilizar en estos pediluvios? Ya muchas de las industrias alimenticias han utilizado esto por años, por décadas. Es el amoníaco cuaternario de quinta generación, un producto químico que se está consiguiendo hoy con mucha facilidad en proveedores químicos. Y básicamente se coloca sobre una bandeja como la que ustedes pueden ver en la figura para que los empleados puedan desinfectar su calzado. Se recomienda que estos estén en los ingresos de las instalaciones, en los ingresos a planta, en ingresos a oficinas e inclusive ingresos a comedores. Eh, Otro punto importante acá, que es una estrategia que ya muchas compañías a nivel internacional también la están declarando, que son las puertas abiertas. ¿Qué mejor es tener una ventilación continua dentro de la instalación? Entonces, se definen algunas puertas. Es importante que ustedes puedan definir cuáles son las puertas y las ventanas que se pueden mantener de forma regular abiertas, ¿sí? Para poder hacer un cambio de aire dentro de la instalación y que eso genere un flujo constante. Acá es importante considerar también instalaciones que tienen aires acondicionados y ventilación. En el caso de los aires acondicionados, se establece la necesidad de utilizar un sistema de ultrafiltración, sea este por ultravioleta o sea este por ósmosis, en el cual el flujo cerrado del aire acondicionado sea sanitizado antes de volver a reingresar. Porque ¿qué pasa si una partícula del virus entra hacia el aire acondicionado, recircula y vuelve a ingresar? ¿Sí? Esta partícula puede ir directamente hacia las vías respiratorias, hacia el nivel aéreo de las personas que aún no estuvieron infectadas. Y puede generarse una contaminación cruzada y una contaminación importante dentro de la instalación. Lo mismo sucede para ventiladores. Muchas veces cuando trabajamos en espacios muy calientes, nosotros ponemos el ventilador frente a nosotros, cara frontal al ventilador. En este caso se recomienda que los ventiladores primero estén en un ángulo cero, eso quiere decir totalmente horizontales, y ninguno de estos tiene que estar enfocando hacia las caras de las personas, por más que las personas estén utilizando mascarilla quirúrgica. Es importante que estos ventiladores estén apuntando, si es posible, hacia la parte superior de la instalación. Háblese este techo, háblese este galpón. Y finalmente, una condición importante para lo que tiene que ver al ingreso y monitoreo es el teletrabajo, que es la condición que debería mantenerse lo más que se pueda dentro del negocio, ¿sí? Y en función también de la semaforización que hablé en un inicio, no vamos a poder regresar todos al trabajo, no vamos a poder regresar todos a oficina, así que es importante mantener esta consideración de teletrabajo también. Y los horarios, pues se recomienda para no generar aglomeraciones a los ingresos de la instalación, definir horarios dispuestos para departamentos, áreas o niveles jerárquicos, etcétera, dependiendo de cómo ustedes manejen su condición de recursos humanos, sabrán hacer la mejor separación de la población para que de esa manera, cuando tengan que pasar por el proceso de ingreso, que ahora bien, llenar un cuestionario, limpiarse los zapatos, medir temperatura y etcétera, va a tardar. Así que es importante que consideremos horarios para que las personas puedan ingresar a la instalación. ¿Sí? El distanciamiento social, un punto muy importante dentro de las acciones de protección que tenemos ante este virus, se definen algunas consideraciones, pero en especial es mantener 2 metros de distancia con las personas. Cuando interactuemos, siempre con mascarilla y 2 metros de distancia. Si no podemos hacer ese distanciamiento, es importante considerar equipos de protección personal adicionales, sean estos una máscara de cara completa, full face, que se pueda colocar y las personas puedan hacer una interacción un poco más cercana, ¿sí? En lo que tiene que ver oficinas, perdón, me salté, áreas productivas primero, se tiene que hacer un inventario general de las estaciones de trabajo. En una línea de producción tenemos estaciones de trabajo en las cuales vamos a tener que identificar dónde las personas pueden o no estar en contacto, en qué estaciones las personas logran hacer el distanciamiento de 2 metros y en cuáles no.
¿Para qué necesitamos hacer eso? Para que las personas tengan la oportunidad de contar con un equipo de protección personal adicional que los proteja del contacto con su compañero de trabajo, ¿sí? Las áreas de mantenimiento tienen que ser igual controladas. Muchas veces las áreas de mantenimiento son pequeñas, así que es importante ahora hacer mantenimiento en piso y hacer mantenimiento cerca de los equipos. Para las áreas administrativas, hay empresas que solo tienen áreas administrativas. Es importante considerar el distanciamiento en escritorios. Acá hay una infografía en la cual se pueden ver diferentes distribuciones de escritorios, ¿no? En la cual los puntos verdes significan cuáles son los puntos o los escritorios en los cuales los empleados pueden trabajar para poder lograr el distanciamiento de los 2 metros. Así que es importante sentarse frente a un layout y poder mirar y poder establecer, perdón, en qué lugares sí mis empleados pueden trabajar y en qué lugares no pueden trabajar, ¿sí? Es importante darles esas condiciones para que ellos puedan hacer su acción. Si es que no se puede hacer esto, es importante generar una condición de protección adicional, sea llámese un acrílico de protección que me proteja o le proteja al empleado entre uno y otro, ¿sí? Lo mismo pasa para la distribución de comedores. Hay empresas que tienen comedores. Es importante, ya en una lámina anterior explicaba un poco esta imagen, acá un poco más real, en la cual las sillas están diagonales, como ustedes ven, una distancia de eje a eje entre silla y silla de 2 metros, una división, en este caso pintada con una línea amarilla, para poder evidenciar el distanciamiento que se debe tener, pero no se descarta el uso acá también de pantallas. Si es que hay gente, y lo hemos visto ya en algunas interacciones, en que las personas cuando están al momento de la comida, quieren mantener ese hábito de conversar, quieren mantener ese hábito de gestionar una conversación fluida con su compañero. Entonces, al momento de que están comiendo, las personas están sin mascarilla. Así que va a ser importante colocar probablemente pantallas cuando consideremos que las personas no tienen todavía una cultura para poder generar este distanciamiento social que pues refiere básicamente a perder muchas de las comodidades que antes teníamos. Lo que tiene que ver a transporte público, también se considera un aforo del 25% en los transportes para las empresas que cuenten con transporte propio. Primero se deben considerar distanciamientos en el exterior cuando van a entrar. Luego las personas tienen que ingresar al autobús y llenar los puestos de la parte trasera desde el inicio y luego ir completando hacia el inicio, ir haciendo un zigzag de ocupación para que de esa manera no haya un contacto directo entre uno y otro. Y finalmente las ventanas de los buses se recomienda también dejarlas a media altura. Y lo que tiene que ver a señalización, pues en piso, creo que ustedes han podido ver en redes sociales mucho, muchas fotografías de esto. No he colocado acá ninguna de estas fotografías, pero es señalización en piso para que las personas puedan considerar cuando van a hacer una fila, por ejemplo, la distancia de 2 metros, cuáles son los flujos definidos. La guía del Ministerio de Trabajo establece que se deben definir los flujos de gestión que las personas van a tener. Si defino un pasillo de ingreso y un pasillo de salida, para los que hayan ido, por ejemplo, a los supermercados, Supermaxi tiene implementado esto, un pasillo de un flujo y otro pasillo de otro flujo para poder evitar aglomeraciones. Básicamente la recomendación es generar la mayor señalización posible que se pueda para que los empleados o nuestros colaboradores, visitantes y proveedores puedan convivir de forma ordenada y sin ningún riesgo. El equipo de protección personal se aconseja una mascarilla tipo quirúrgica STM nivel 1 para la protección de las personas. Eh, si es que es posible y si es que los medios de la compañía pueden hacerlo así, también se pueden recomendar mascarillas un poco más altas, pero en realidad la OMS ha declarado a esta mascarilla STM1 nivel 1 tipo quirúrgica como el equipo de protección idóneo para las personas y más aún porque el resto de equipos están destinados para otro tipo de población, háblese salud, háblese personas que estén en contacto directo con otra. Eh, y vuelvo un poquito al tema de distanciamiento, se puede utilizar una mascarilla N95 para poder disminuir la distancia entre las personas también.
porque la mascarilla N95 es una mascarilla que cubre totalmente el rostro y puede ayudar a que las personas estén más protegidas, ¿sí? El uso obligatorio de guantes. ¿Por qué lo coloco acá? Me dirán, el municipio de Quito ya dijo que no se utilicen guantes. Y sí, es verdad, el municipio lo establece, pero la guía de regreso progresivo al Ministerio de Trabajo y también la guía del IES establece el uso obligatorio de guantes. Hay una ambigüedad que está generada en este momento entre esas normativas y los industriales estamos solicitando por medio de nuestras cámaras que se libere esa ambigüedad porque ya existen estudios muy sólidos, muy fuertes y contundentes de que especifican que los guantes de látex y cualquier guante este nitrilo, etcétera, pues pueden ser un agente de traslado también de superficies contaminadas. Entonces, hoy lo dejo acá, pero con esta consideración para que del por qué. Y el equipo de servicio médico, pues, está definido con el uso de respiradores N95 porque pasan de una caracterización de llamarse mascarilla a una caracterización de llamarse respirador. El respirador N95 cubre totalmente la cara y puede hacer el filtrado también. Una acotación, es importante que en el mercado hay muchos respiradores N95 con filtro, con válvula de filtro frontal. ¿Sí? Existe un estudio de la OSHA, justamente de la Organización de Salud en el Trabajo en los Estados Unidos, que especifica que los respiradores con válvula no son eficientes para la persona con la cual yo estoy teniendo contacto. ¿Sí? Yo estoy protegido al momento de utilizar un respirador con filtro, pero no la persona con la que yo tengo contacto porque el filtro actúa en una sola vía. ¿Sí? Entonces yo voy a realizar el filtrado de las partículas, de las gotículas, pero la persona puede recibir mis partículas si es que yo toso, si es que yo estornudo, pueden salir o la saliva simplemente pueden salir por el filtro. Así que es importante tener esta consideración también porque si uno va al internet y busca N95 va a encontrar una variedad gigante de N95. Así que es importante considerar. También acá me detengo a hablar de la KN95. Es una mascarilla que se ha popularizado mucho acá en el Ecuador, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con respecto a las mascarillas que sí tengan un registro sanitario y las que no tengan un registro sanitario. Porque las KN95 es una norma china que es exactamente la misma de N95, cumplen el mismo factor, cumplen exactamente la misma condición, pero existen simplemente diferenciación en lo que tiene que ver a la aprobación bajo una norma y la no aprobación. Sí, claro está, o sea, estoy hablando de una mascarilla clandestina y que no tiene una certificación, sea este registro sanitario y haya sido fabricada por norma INEN, que también existe una norma INEN para la fabricación de mascarillas. El correcto uso de mascarillas es importante nombrarlo. La OMS declara varios, el procedimiento estándar de cómo se deben utilizar. Las personas tienen que aprender a utilizar una mascarilla porque de hoy en adelante es un efecto de gestión y seguridad para cada uno. Y para terminar, hablo del manejo de casos. ¿Sí? Hay tres manejos de casos que debemos tenerlos muy presentes. El manejo de casos sospechoso de COVID, ¿sí? Que especifica las personas que tienen síntomas de la enfermedad, de enfermedades respiratorias agudas, fiebre, tos, dificultad para respirar. Se ha popularizado también algunas preguntas que tiene la guía de retorno progresivo del Ministerio de Trabajo, en el cual se especifica si una persona tiene dificultad para caminar, si una persona tiene dificultad para subir gradas, si una persona se agita con facilidad y en su condición regular no había sido de esta manera, pues es importante considerarla también desde este lado. ¿Qué se aconseja para todas las compañías que tengan dentro de su instalación un servicio médico? Sí, compañías un poco más grandes que por legislación deben tener servicio médico. Mantener un espacio de triaje también para poder identificar cuáles son los casos sospechosos de COVID y cuáles son las afecciones médicas que pueden tener cualquier otra persona. Pueden ser estas digestivas, etcétera. Y de esta manera también poder tener esa separación. ¿Sí?
El contacto con las personas sospechosas confirmadas de COVID-19 hace 14 días. Es importante definir cuál es el marco general de personas que estuvieron alrededor de la persona que hoy es sospechosa. Hasta que la persona no tengamos los resultados de una prueba PCR, que es una de las pruebas más confiables para poder identificar que la persona puede ser un COVID positivo o un COVID negativo, es mejor mantener identificadas cuáles son las personas que estuvieron en contacto. Y si es que es posible, enviar a teletrabajo a esas personas. Y si es que es posible, pues detener el proceso en el cual están involucradas esas personas hasta tener esta confirmación. Hoy algunas pruebas PCR están destinadas con un resultado en 72 horas en laboratorios en los cuales se pueda tener el resultado rápidamente. Y pues también para poder definir si es que una persona puede ser sospechosa, es si ha estado en algún viaje, ¿no? En el último tiempo. Entonces, de este modo, un caso sospechoso se puede convertir en un caso positivo. Y para el caso positivo, si es que las personas han cerrado el ciclo con una prueba de PCR, em, pues se deben tomar algunas acciones adicionales, ¿no? Como la sanitización general del espacio, el aislamiento general. Normalmente las sanitizaciones necesitan entre 2 y 3 horas para poder hacer acción. Así que no es que yo encontré una persona con un caso sospechoso o definí un caso confirmado, limpio la instalación y regreso nuevamente a todos a trabajar. No, hay que tener un pequeño tiempo en el cual las personas o la instalación va a reposar y va a generar una protección adicional para los que vayan retornando. Y finalmente, cómo retornar, ¿no? Ya un caso confirmado finalmente será emitido eh, hacia los servicios públicos por los cuales tienen que ser tratados. Y después de que la persona, en un caso positivo, haya, haya sobresalido sobre la enfermedad y tenga ya una mejora, pues tiene que ser evaluado nuevamente para poder regresar. Entonces hay que crear también un protocolo de cómo hacer que las personas retornen al trabajo para que no sean luego una fuente de contaminación. Primero hay que preparar psicológicamente a todas las personas que van a estar en contacto con esa persona, ¿sí? Porque tengan en cuenta que las personas que van a volver a estar en contacto con la persona contagiada o positiva también fueron aisladas y esas personas probablemente también pudieron haber sido positivas o probablemente no y pudieron ser asintomáticos o simplemente no se contagiaron, pero estuvieron en su casa 14 días también eh, con esa incertidumbre del poder ser un positivo, ¿no? Entonces hay que preparar a las personas para ese regreso, que se lo puede hacer también por los departamentos de recursos humanos o por los consejeros sociales que normalmente las compañías también tienen, o simplemente una conversación de liderazgo directo con las personas para brindarles la confianza necesaria de qué acciones nosotros hicimos después de ese caso positivo. ¿Recuerdan la segunda lámina en la que yo hablaba de un proceso cerrado? Entonces, el proceso de evaluación que estaba al final va a tener que ser considerado dentro de este paso, ya que tendremos que ver qué hicimos bien y qué hicimos mal para que haya sucedido este caso, ¿sí? No quiero decir que las instalaciones van a estar libres y no quiero decir que las oficinas van a estar libres de casos positivos. Las personas pueden venir contagiadas sin presentar ningún síntoma y contagiar a otro que sí puede generar síntomas. Entonces hay que estar preparados para esta condición y evaluar qué más podemos hacer. Mientras más cosas hagamos, nuestros empleados también nos van a agradecer. Y acá hay un flujo muy rápidamente, este es el flujo de GMBB en el cual para que una persona pueda regresar a trabajar, primero un médico personal o el servicio médico público deberá verificar que ya no es contagioso. Sí, hay dos procesos por los cuales se puede llegar a esta conclusión. El uno es que una persona de los servicios de salud pública confirmen justamente que no es contagioso y el otro es generando al menos un proceso desde que el momento que el servicio público le dice que ya no es contagioso, esperar 7 días más para que la persona pueda regresar. Luego hacer una evaluación médica por medio del checklist que está emitido por el Ministerio de Trabajo
y pasar a una evaluación del centro médico, en este caso de GMOBB o la empresa que ustedes consideren como una prueba. Acá también se aconseja hacer una prueba de PCR nueva para poder evidenciar también el nivel de PCR que existe todavía en la persona. Hay estudios que ya confirman que a un cierto nivel la persona ya no es contagiosa. Y finalmente el ingreso a la planta, ¿sí? O el ingreso a la instalación. Eh, es eso, a breves rasgos, en realidad es un resumen muy rápido de cómo hacer un protocolo, qué debe tener un protocolo y para qué hacerlo. Quedo abierto a preguntas y muchas gracias. Gracias, Julio. Parece que todo está bastante claro. No tenemos en el chat ninguna consulta. Igual si es que desean pueden abrir su micrófono y consultarlo directamente en lugar de escribir. De todas maneras, me adelanto a agradecerte el habernos compartido esta información, agradecer a General Motors por esta colaboración que hemos logrado para compartir estas valiosas recomendaciones, despejar una serie de dudas que muchos de nosotros teníamos frente a este retorno a las empresas que poco a poco se va a ir dando en el corto y mediano plazo. Así es. Aparentemente no hay preguntas. Y nada más recordarles, entonces, nuevamente, muchas gracias a ti, muchas gracias, Mari, anda por ahí también conectada. Muchas gracias por ofrecernos el poder realizar este webinar y nos estamos viendo próximamente. El webinar está siendo grabado, les vamos a compartir a los asistentes el link de esta grabación para que puedan revisarlo cuando lo necesiten, pero sí les vamos a rogar que nos ayuden respondiendo una breve encuesta que les vamos a hacer llegar. Mil gracias nuevamente y seguimos en contacto. No sé, Julio, si quieres cerrar con alguna recomendación. Sí, bueno, me hubiese gustado tener ahí preguntas para poder entender también la forma de los negocios y a dónde nos estamos enfocando. Normalmente a veces nosotros miramos un espectro un poco más grande cuando hablamos de una industria y a veces es importante mirar la forma en la cual las personas se desenvuelven, ¿no? Los emprendimientos y las pequeñas empresas, pymes o medianas empresas o grandes empresas que también podemos aprender, poder compartir las experiencias. Ahora, quisiera nada más terminar y decir que esta es una recomendación. ¿Sí? Es importante que ustedes investiguen mucho sobre los protocolos que se pueden seguir. Tomen como referencia un protocolo también de alguien que ya lo haya desarrollado. Hay muchos protocolos en la web. Como un tip también, consideren la palabra en inglés playbook, con la cual se están nombrando a los protocolos internacionales de varias empresas. Entonces, podremos encontrar protocolos desde empresas que se dedican a la elaboración de químicos o empresas que se dedican a la fabricación de vehículos como la nuestra, y etcétera. Entonces, hay que consultar mucho, hay que hacer mucha investigación antes de poder plasmar ese protocolo y finalmente poder entrenar a la gente y hacer las condiciones para que la gente regrese de forma segura a las instalaciones. Nada más. Muchas gracias a Perfecto. todos. Aquí hay una consulta que acaba de ingresar. Ok. Disculpe, ¿cómo se considera mejor socializar este protocolo a los empleados? ¿Por conferencias, o por chat o por mensaje? Ya un tema de comunicación netamente. Ok, bueno, es una pregunta importante. Yo hablaba de que el protocolo es importante mostrar a la gente antes de que regrese a la instalación. Entonces, una recomendación puede ser vía conferencia. Es importante que las personas miren la cara del líder que va a dar esta conferencia. ¿Sí? Es importante que sepan cuál es la gesticulación que el líder va a tener al momento de dar esta capacitación. Porque si yo veo a mi líder que no tiene la seguridad al momento de estar hablando sobre un protocolo de distanciamiento, quiere decir que mi compañía no está lista.
¿sí? Es importante hacer que el interlocutor esté muy preparado para poder mostrar y transmitir, más que mostrar, transmitir a las personas de que la compañía está lista para poderlo recibir, ¿sí? Después de que se haya hecho una conferencia, es importante hacer un segundo entrenamiento, como también lo hablé, con los líderes. Y normalmente a los líderes es mejor llevarles a las instalaciones. Generar un día, un espacio en el cual las personas se puedan parar, sentar de forma distanciada en un lugar y luego hacer un recorrido de la instalación para que puedan conocer cómo va a funcionar todo y cuáles son las condiciones que ellos creen que se deben mejorar también. Porque los protocolos en el ciclo que habíamos visto es de doble vía. Así que es importante involucrar a todas las personas en el hecho de que pongan sus puntos de vista necesarios para mejorar la condición o simplemente para agradecer. ¿Por qué este punto también final? Muchas veces las compañías lograron hacer una consolidación total de un protocolo muy bien hecho y lo único que los empleados van a hacer es agradecer y decir, bueno, ¿cuándo regreso a trabajar? Así que hay que estar atento a las dos condiciones, ¿no? A que nos pidan más cosas y también a recibir agradecimientos de lo que estamos haciendo para su salud y para su protección. Perfecto. Y una Ujú. última consulta que acaba también de ingresar. Las otras son Sí, básicamente felicitaciones por el espacio e indicando que la explicación ha sido bastante clara. Carolina Paredes nos está consultando. ¿Cómo sería el procedimiento para poder determinar si el COVID-19 es una enfermedad ocupacional, considerando el acuerdo ministerial reciente que emitió el gobierno? sí, bueno, em, finalmente todos los casos de COVID, no me quiero meter mucho en esto, no soy experto legal y gubernamental, soy un poco más desde la parte técnica y preparación del sistema, Ujú. pero tiene que estar presente, ¿no? Esta preocupación porque hoy por hoy están definidos que los casos de COVID son considerados un probable caso de en riesgo de trabajo como una condición laboral. Primero es importante tener todos los registros. El Ministerio de Trabajo, el IES, va a solicitar toda la información y por eso es que estas dos dependencias generaron sus guías de retorno. Es importante estudiar estas guías para nosotros poder tener todos los registros que le lleven a la compañía a tener una imagen de cumplimiento de todo ese protocolo. ¿Sí? Ejemplo, yo debo tener las mediciones de temperatura de las personas. Tengo que tener el checklist de retorno a instalaciones de las personas, firmados y aprobados. Tengo que lograr demostrar en una auditoría que yo generé los procesos de distanciamiento de las personas también dentro de cada una de las actividades. Y por último, yo debo tener los registros de entrenamiento también de las personas. Con todas esas condiciones es muy importante para poder ir hacia una definición sobre un accidente laboral. Pero de todos modos, hoy la legislación, hasta lo que yo entiendo desde la parte técnica, está considerado como un riesgo laboral que va a ser considerado dentro de las estadísticas. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Con esto damos De nada. por terminado. Nuevamente, gracias por compartirnos todo este conocimiento, estas recomendaciones y gracias a General Motors por haber hecho posible este espacio. Con Estamos mucho en gusto. contacto. Gracias.